teníamos una impedancia de carga, a esa impedancia de carga a través del cual iba a circular una corriente secundaria referida al primario, atravesaba una reactancia de dispersión del secundario, existencia de los conductos, el valor de la resistencia óhmica. Llegamos a este punto que es donde teníamos el transformador ideal, todo de este lado lo teníamos referidos, afectados a la relación de transformación, lo teníamos referidos al primario. En el primario teníamos, por un lado, la susceptancia de magnetización y la conductancia de pérdidas, donde teníamos que eso era atravesado por la corriente I sub 0. Recuerden que esta parte donde circulaba la IMU me representaba la creación del flujo magnético, y de este otro lado circulaba la I bateada en fase con la fuerza eléctrica. Teníamos lo que eran las pérdidas, en este caso en el hierro. Terminamos esto con la reactancia de dispersión del primario, la resistencia del cobre, en este caso del primario, y llegamos hasta la tensión primaria. Este era el circuito equivalente exacto que habíamos visto, que habíamos analizado, incluso hicimos los diagramas vectoriales para diferentes tipos de carga. Lo que nos vamos a ocupar hoy es de ver cómo se calcula cada uno de estos parámetros. Para eso voy ahora lo que tenemos ahora es la determinación analítica de los parámetros del circuito equivalente. Esta unidad 2 comprende el cálculo del flujo inductor, corriente magnetizante, corriente total, cálculo de la resistencia, cálculo de la parte variable, cálculo de la inductancia y cálculo de la admitancia. Nosotros vamos a suponer de que tenemos ya el transformador, y para poder calcular estas magnitudes tenemos que conocer determinada cantidad de datos, sin los cuales definitivamente no lo podríamos hacer. Entonces, ¿cuáles son estos datos que vamos a tomar como base? O sea, ¿qué es lo que conocemos? La tensión nominal primaria, o sea, esto lo conocemos. Vamos a conocer la tensión del secundario expresada en voltios a plena carga, y también con coseno phi 0,8 o coseno phi 1. O sea, si bien el coseno phi de la carga va a ser una consecuencia de qué es lo que le carga el cliente, nosotros para establecer en este cálculo lo vamos a considerar con coseno phi 0,8 o con coseno phi 1. También es necesario que conozcamos de nuestro transformador la potencia aparente expresada en kVA, kilovolt-ampere, y además de eso, a qué frecuencia va a estar conectado nuestro transformador. ¿Sí? O sea, no es tan pretencioso, pero son datos que necesitamos. ¿Cuál va a ser la tensión primaria? Recuerden que la tensión primaria la tomamos como una fuente infinita y que era invariable. Cualquier carga que lo pusiéramos no iba a variar la tensión, no iba a suceder lo mismo con la tensión secundaria, por eso le tomamos dos coseno phi, que son 0,8 o 1. ¿Sí? Lo primero que vamos a calcular es el flujo inductor. El flujo inductor no es demasiado complicado. Tenemos que admitir, sí, de que hay una forma de onda sinusoidal, porque sí empezamos ya a complicarnos con los armónicos.
nos va a generar algún inconveniente en esto que es la primera etapa de aprendizaje, así que aprendámoslo suponiendo de que estamos aplicando ondas sinusoidales. La fuerza electromotriz primaria, esto es de electrotecnia, es 4,44 por el flujo, por la frecuencia, por el número de vueltas del primario, por 10 a la menos 8, y esto es para que nos quede expresado en voltios. Así, eso era el requisito, ¿sí? De ahí despejamos el valor del flujo, que nos queda que es la tensión primaria por 10 a la octava sobre 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas del primario. El número de vueltas del arrollamiento primario, esta parte, este número de vueltas del arrollamiento primario, es un valor que se le asigna, se lo asigna el fabricante. Normalmente está para el lado de baja tensión en 2 a 3 vueltas por voltio, ¿sí? Pero ese es un dato constructivo. Ahora, lo que no conocemos es la fuerza electromotriz primaria. O sea, a este valor de la fuerza electromotriz primaria no lo conocemos porque es el que nos queda luego de provocadas las caídas de tensión, tanto de la resistencia como de la reactancia de dispersión que se da en el lado del primario. Sin embargo, nosotros podemos tomar, cometiendo un muy pequeño error, podemos tomar, en vez de fuerza electromotriz, podemos considerar acá el valor de la tensión primaria. Y vamos a cometer un error del orden de la caída de tensión en voltios de que tengamos en la resistencia y en la reactancia dispersiva. Esta caída de tensiones son pequeñas, o sea que en realidad nuestro valor en esta primera instancia, tal como vamos avanzando y que nos hace falta este dato, lo vamos a poder obtener utilizando la tensión primaria. Una vez hecho esto, ya tenemos el flujo y podemos pasar a la segunda parte. La segunda parte, que es a donde vamos a calcular el circuito paralelo, digamos así, tanto con la I de magnetizante como con la I de pérdida. Para conocer la corriente magnetizante, nosotros tenemos que conocer el flujo de inductor, que acabamos de calcularlo, y vamos a determinar la inducción máxima en el circuito magnético, que vamos a suponer constante en todo el recorrido. La inducción máxima nosotros la suponemos en este momento como constante, y, insisto, es constante en todo el recorrido. ¿Cómo obtenemos el valor de la inducción? Es phi igual a B por S, por lo tanto B expresada en Gauss va a ser el flujo en Maxwell sobre la sección en centímetros cuadrados. Pero esta SN yo le he puesto un subíndice que es N, o sea, la sección que es neta. ¿Por qué tenemos que considerar la sección neta? Ya lo han visto en electrotecnia, yo se los he comentado acá, que un modo de disminuir las pérdidas por corrientes parásitas de Foucault es laminar el núcleo de chapa. O sea, se hacen chapas que tienen alrededor de 0,8 milímetros de espesor. Esto es para reducir la sección. Las corrientes parásitas circulan en forma transversal del flujo, entonces reduzco la sección y disminuyo las pérdidas por corriente parásita. Pero el secreto de todo esto es que las chapas estén aisladas entre sí. Si no, van a circular la corriente si no hay aislación. Rápidamente les cuento la historia. Lo primero que se utilizó fue papel, un papel muy finito, porque en realidad la diferencia de potencial entre dos chapas es muy baja. Un papel muy finito que se lo ponía a separar entre las chapas consecutivas.
Después se descubrió de que, y así apareció un factor de aprovechamiento, que es que está expresado acá abajo, que es el espesor de la lámina sin aislación sobre el espesor de la lámina con aislación. ¿Sí? Cuando le ponemos este papel, el factor de aprovechamiento estaba alrededor de 0,9, o sea, solamente un 90% de la superficie total era utilizada para que el flujo pudiera circular y el 10% lo quedaba para la aislación del papel. Esto es expresado en espesor, ¿cierto? El tiempo fue transcurriendo y descubrieron de que dejando oxidar las chapas, ese óxido era suficiente aislación y como para que las corrientes parásitas no tomaran un valor significativo. Y lo que se hizo ahí fue mejorar este factor de aprovechamiento y de 0,9 aproximadamente pasó a 0,92 aproximadamente. Luego descubrieron, siguieron averiguando y se dieron cuenta de que en realidad no hacía falta oxidar toda la chapa, sino con que se oxidara de un solo lado era suficiente aislación. Y ahí se aumentó hasta 0,93, 0,94 y por último, que es la técnica utilizada actualmente, se le hace a la chapa un baño de fosfatizado, o sea, se hace fosfatos que tienen un espesor digamos, de algunos pocos micrones. Y lo que con esto se consigue una aislación suficiente, así hoy estamos con un factor de aprovechamiento de 0,96 a 0,97. Como siempre, en el mejor del caso, los transformadores de más potencia, estamos llegando al 0,98 de factor de aprovechamiento. Entonces, digamos, este factor puede variar entre 0,9 y 0,96. Acá les he puesto la mayor parte de los casos de los transformadores, y esto quiere decir que la sección total del núcleo es del 90 al 96% de hierro, mientras que el resto es ocupado por la aislación. ¿Cómo hacemos para construir estas chapas? Para acoplarla a estas chapas, digamos. O sea, nosotros hemos visto que el transformador puede tener muchas formas, puede ser monofásico, puede ser trifásico, pero normalmente lo que vamos a tener es que hay que montar a las chapas para montarlas entre sí, porque los bobines se construyen por separado y luego se ponen, se sujetan, se montan sobre el núcleo. En general hay varias formas constructivas, las más comunes, las más usualmente utilizadas son estas que están planteadas acá, donde tenemos encuentros de las chapas, acá en esta zona, tenemos encuentros de las chapas que son hechos a 90 grados. O sea, esto es una capa de chapas y en la capa siguiente lo que hacemos es cambiar esto de modo tal de que nos quede esto que están acá, me indica que son perforaciones donde ponemos tornillos, que por supuesto están aislados de las chapas, son tornillos metálicos, pero que están aislados de las chapas, y lo que hacemos es darle forma a la chapa, ¿sí? Al núcleo de chapa, y acá van a ir montadas los de manada. La otra forma, la más utilizada en los transformadores de distribución, es este encuentro que se hace. En realidad, acá está dibujado como si fuese 45 grados el encuentro que se hace, pero en la práctica lo que se utiliza son 42 y 48 grados, o sea, 48 una chapa, 42 otra, y se van alternando entre sí.
O sea que esto que estamos viendo acá es una parte de uno 42 y el otro 48 grados. Ahora esta inducción exige para establecerse una fuerza magnétomotriz, o sea, para poder calcular la corriente magnetizante tengo que tener una fuerza magnétomotriz. Los amperes vueltas por centímetro de longitud del circuito magnético necesario se obtienen de la curva. O sea, el fabricante cuando me vende la chapa, lo ha ensayado la chapa y me da estas curvas que son de H. La ha ensayado a cada partida de chapa, se ensaya y el fabricante me da un montón de curvas, entre ellas una de estas que es la curva de H. Son todos del mismo tipo, yo acá les he puesto, he tomado una que es genérica, donde tenemos una chapa magnética de gran orientado, o sea, en la actualidad para los trabajos, sobre todo si son de potencia, se utiliza, además del fosfatizado, se utiliza la chapa de gran orientado. El gran orientado significa de que el flujo en un determinado sentido va a tener una menor resultancia que en el otro. O sea, evidentemente acá lo voy a poner de que el flujo sea el gran orientado esté en este sentido, en esta otra el gran orientado está en este sentido. De modo tal que le estoy poniendo una chapa que ha sido específicamente construida para fabricar transformadores. Esta misma chapa en realidad no lo voy a poder utilizar cuando haga motores, pero sí esto que va a ser específicamente construido donde estoy usando el gran orientado. Como ustedes verán, en este caso es la curva que mejor aprovechamiento me da para la posibilidad de la chapa, que puedo poner a una inducción mayor sin que llegue a la saturación. Acá hay otra chapa magnética normal, en lugar de tener una chapa de acero fundido, y la menor de todas es el hierro fundido. Se dan cuenta, es de mejor calidad, de menor calidad magnéticamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo? Bueno, necesito tanta inducción, desde acá entro en esta curva y desde acá obtengo el valor de amperio vuelta, que es el que voy a necesitar calcular. La determinación por este camino, que acá como que estaría suficiente ya, pero en realidad no permite tener en cuenta la caída de tensión magnética adicional que se va a producir cuando el flujo debe atravesar los pequeños entre ellos. Yo les he dibujado acá. Esta es una chapa que viene, digamos así, vamos para entenderlo, lo vamos a hacer en encuentro 90 grados. Esta sería la parte una que viene y esta la otra que forma parte de la columna, y la siguiente, bueno, son completas. Acá la unión nunca es perfecta. El encuentro nunca es a 90 grados, sino que nos queda una pequeña, si bien es muy buena, pero nos va a quedar una pequeña sección de aire, digamos, que tiene una baja permeabilidad. En todo el encuentro, o en una parte por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que acá, en esto, con las líneas de flujo que vienen de este y que se van a convertir acá de modo horizontal, en realidad lo que van a hacer, pues precisamente por esta saturación, porque el encuentro no es perfecto, lo que van a intentar es pasar por caminos paralelos como estos que están circulando acá. Y luego se van a convertir acá, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad nosotros vamos a necesitar más amperios vueltas para conseguir la misma inducción. Precisamente porque estamos metiendo ahí una partecita de aire. No podemos evitarlo. Entonces, sí podemos minimizarla, pero no lo podemos evitar. Entonces, el fabricante, por otro lado, me entrega otro tipo de curvas, donde me pone que para obtener determinada inducción para tal tipo de acople, ya sea a 90 grados, sea 45, sea 42 y 48,
de esto lo que voy a necesitar, esto me da una para cada tipo de acople. El fabricante lo ensaya con ese tipo de acople y me entrega una curva de esta cuando compro la partida, donde voy a tener los voltamperios de magnetización necesarios en función de la inducción que necesitamos. O sea, acá, mi dato, lo que he calculado ahí es la inducción que necesito y por lo tanto vengo hacia acá y voy a obtener los voltamperios de magnetización que necesito para crear ese valor de inducción. ¿Se entiende? Bueno, está aclarado que esta curva se determina experimentalmente para un tipo de construcción del núcleo y con una cantidad de chapa determinada y una frecuencia fija. El fabricante normalmente me lo va a dar para 50 ciclos, que es la frecuencia con la que nosotros vamos a trabajar en nuestro país, pero también me lo puede dar para 60 ciclos. Por ejemplo, en transformadores ya construidos, los diferentes valores de la fuerza electromotriz primaria de magnetización que correspondan a distintos valores de inducción son medidos. Luego se divide la potencia magnetizante en cada caso por el peso del núcleo. O sea que acá empezamos a considerar la realidad porque mi núcleo va a pesar tanto. Y con el conjunto de valores hallados podemos trazar una curva como la anterior. Luego de una terminación práctica se procede de la siguiente manera. El volumen del núcleo es la superficie por la longitud, esto se expresa en decímetros cúbicos. Al volumen lo multiplicamos por el peso específico, obtenemos el peso del núcleo en kilos. ¿Sí? Esto es por la sección por la longitud por el peso específico. Obtenemos el peso en kilos, ingresamos en la curva que da la potencia magnetizante por kilo y obtenemos la inducción máxima que corresponde a los amperes vueltas de magnetización por kilo. A esos amperios vuelta de magnetización los multiplicamos por la fuerza electromotriz, pero como no disponemos de la fuerza electromotriz, lo vamos a multiplicar por la tensión, ¿sí? Y en definitiva llego a terminar, si acá considero el peso total, y en definitiva voy a llegar a tener que para ese transformador la corriente de magnetización es de tanto. ¿Sí? Esta manera de encontrar la corriente de magnetización tiene la ventaja de incluir la fuerza magnetomotriz adicional por las puntas del núcleo. Y ahora vamos a establecer alguna pequeña comparación, digamos así. Nosotros podemos llegar a establecer la I de magnetización en tanto por ciento. ¿Qué es lo que me va a enterar? Desde ahora en adelante nosotros nos vamos a acostumbrar a manejar los valores de modo porcentual, de forma tal de, en lo posible, independizarnos de las unidades. ¿Sí? Si nosotros lo expresamos de modo porcentual, vamos a dejar de lado si es un ampere vuelta. Va a ser tanto por ciento de, normalmente lo vamos a tomar de la corriente nominal del equipo. ¿Sí? Esto es lo que yo he puesto acá, la corriente de magnetización, que le llamo iota de magnetización, es la corriente de magnetización sobre la corriente primaria en este caso. Y lo que estoy haciendo es multiplicarlo por 100, entonces lo tengo en tanto por 100. Multiplico y divido por la tensión del primario y me da la potencia magnetizante vinculada a la potencia nominal, multiplicada por 100, o sea que voy a tener la potencia magnetizante expresada en tanto por 100. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que la corriente magnetizante en tanto por ciento es igual a la potencia magnetizante en tanto por ciento.
Esto tal vez ahora a ustedes un poco les parezca tedioso o algo inútil, pero ya vamos a ver de que es sumamente útil, precisamente por esto que les comentaba, que es que nos estamos independizando y vamos a encontrar que si yo calculo un valor ya conozco otros, ¿sí? Expresado en forma porcentual. Entonces, lo que voy a tener es una interpretación más genérica del transformador. La corriente magnetizante por lo general no excede el 5% del valor de la nominal primaria. Esto ya les había comentado. Los transformadores de gran potencia decíamos que estaban en el 1%. Acá está en transformadores de gran potencia de 0,5 a 1%. La corriente magnetizante, por su magnitud, no genera inconvenientes en un transformador de potencia. Entonces, o sea, el valor de la corriente del magnetizante en un transformador de potencia no genera inconveniente. Pero, en el caso de los transformadores de medida, sobre todo los transformadores de medida, sea de tensión o de corriente, son transformadores, les comentaba en la primera clase, que tienen una misión, que es que ser absolutamente fieles al parámetro que está midiendo. Entonces, normalmente estos transformadores, además de eso, son de construcción especial, pero son de muy pequeña potencia. Un transformador de 500.000 voltios a 110 voltios es un transformador de medida absolutamente utilizado en las redes. Y la potencia de eso normalmente es de 10 kVA, o sea, una porquería como potencia, pero no es para nada una porquería porque tienen que ser absolutamente fieles. Ahora bien, esta corriente magnetizante acá, en este caso, suele tomar un valor mayor, ¿sí? Tengo otro inconveniente que, si recuerdan, la corriente de vacío tiene un coseno de phi pésimo. Entonces, esto me exige de que el instrumento que vaya a medir esa corriente, no el transformador, porque el transformador la va a reflejar con fidelidad, pero el instrumento que vaya a medirlo a esa corriente tiene que ser apto para bajísimo coseno de phi. Estos instrumentos en realidad se pueden conseguir, pero un instrumento común, que uno puede conseguir en cualquier casa que se dedique a vender equipos de medición, normalmente son para coseno phi de 0,6 en adelante. Este tiene que ser para coseno phi 0,2 o 0,3. ¿Sí? Si no, el error que van a cometer es muy importante. Bien. Cálculo de la corriente de pérdidas. Nos quedan un poquito más de 4 minutos. Nos vamos a desconectar. Déjenme su nombre y apellido para que yo me acuerde de ustedes con una P mediante un mensaje. Seguimos. Cálculo de la corriente de pérdidas. La corriente de pérdida de hierro lo obtenemos a partir del conocimiento de la potencia total perdida en el núcleo. O sea, nosotros la potencia total perdida lo podemos calcular o lo podemos medir. Existen fórmulas teóricas que calculan las pérdidas por separado en el hierro y las de histéresis y las de Foucault. La suma de ambas nos da las pérdidas totales. O sea, decíamos que las pérdidas de hierro, que es el primero, ¿sí? Estas pérdidas en el hierro es una sumatoria de las pérdidas de histéresis más las pérdidas de Foucault. Y las pérdidas de histéresis, recordemos esto, ustedes lo han visto, de que hay un valor que es esta, son función de la frecuencia de la inducción máxima al cuadrado y del volumen del núcleo, ¿sí?
Las pérdidas por Foucault, hay otro que es el espesor de iluminación, o sea, el factor de hierro, el espesor de la iluminación, tenemos que son función de la frecuencia al cuadrado y la inducción máxima al cuadrado, y también por el volumen del núcleo. ¿Sí? Estas son fórmulas que nos van a permitir calcular esto con algún grado de aproximación. Esta expresión no es muy segura en la práctica y por ello se ha buscado un método de calcularlas en forma global, partiendo de datos de sencilla determinación y que comercialmente se impongan por su relativa exactitud y sencillez. Nosotros podemos poner la expresión anterior como una constante que va a ser K1, porque todo esto no lo vamos a tocar en nuestro transformador, no le vamos a cambiar el volumen, no vamos a cambiar las características de hierro, no vamos a cambiar el espesor de iluminación, etc. Sí, lo que no vamos a cambiar la frecuencia, sí, a función de la frecuencia sí puede llegar a variar algo. Entonces vamos a tener que esta fórmula lo podemos representar como un K1 por la frecuencia más K2 por la frecuencia al cuadrado por B máximo al cuadrado por el volumen, de lo cual se desprende que las pérdidas totales de hierro dependen del volumen del núcleo, del cuadrado de la inducción máxima y de una función de la frecuencia variación. Nosotros para poder ensayar esto y obtener las curvas, vamos a tomar parámetros fijos, ¿sí? Entonces el ensayo acá lo vamos a hacer con una frecuencia, en nuestro caso, de 50 ciclos. Una inducción máxima de 10.000 Gauss y para un volumen de hierro cuyo peso sea 1 kilo. O sea, el volumen del hierro, este volumen, ¿sí? Para poder aplicarlo, porque no sabemos el tamaño, el fabricante no sabe el tamaño que va a tener. Bueno, me desconecto un ratito.